Bueno, Egunon, buenos días. Lo primero quería agradecer a Lourdes y a todo su equipo la invitación. La verdad, Lourdes, siempre es un placer coincidir contigo y me encanta que tu talento ahora haya recalado en mi ciudad, en Bilbao, y participar en estas cosas tan interesantes que haces. Como he dicho, Lourdes, este es el último debate y lleva por título La ciudad en proceso, un ecosistema de futuro. La idea es debatir sobre, las ciudades son ecosistemas vivos y por tanto están en constante evolución, en constante cambio, y la idea es preguntarnos cuáles son esos cambios en un futuro próximo. Para ello contamos con 5 invitados que creo que suponen un broche final, que es un lujo. La verdad es que es un lujo escuchar a cada uno de ellos y más aún tenerlos aquí debatiendo juntos. Vamos a tener aportaciones de la perspectiva de la sociología, la arquitectura, el arte y la gestión cultural. Nada más, yo presentaré a cada uno de ellos a medida que vayan hablando y después confío en que haya tiempo para abrir un poco un debate y para dar la palabra a la gente que quiera preguntarles algo. Saskia Sassen es la primera invitada. Es probablemente una de las personas del mundo que más ha estudiado y más conoce las ciudades. Por sus estudios sobre ellas ha obtenido el año pasado el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, convirtiéndose en la tercera mujer en obtener el galardón en los 33 años de historia de los premios. Es una socióloga holandesa, catedrática en Princeton y asesora de la ONU, entre otras muchas cosas, y es impulsora del concepto de ciudad global, hoy muy extendido, y que es una idea que seguro que lo resumo poco precisamente, pero bueno, más o menos cómo las ciudades globales forman redes que concentran el poder de decisión y nuevas relaciones entre el territorio y la autoridad, diluyendo las fronteras tradicionales. Ha escrito mucho sobre los centros de las ciudades y su fascinante capacidad de mezclar superpoblación y paz, pero también de las ciudades como generadores de desigualdades. Ella misma conoce las ciudades por su propia experiencia personal, si no me equivoco, nació en La Haya, ha crecido en Buenos Aires y ahora reside en los Estados Unidos. Pues nada más, la palabra a Saskia Sassen. Muchas gracias. Bueno, es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Me gusta mucho el tema que los organizadores eligieron, esta cuestión de una cosa ecológica, que la ciudad también se puede reconocer a través de otras sistematicidades. Debo decir una acotación al margen, que yo tengo mucho mejor acento, mejor acento porteño, que lengua, así que me falta un poco la lengua, ¿eh? Pero lo que quiero hablar en el poco tiempo que tenemos aquí es, digamos, el drama de la ciudad. Me encantó ver la presentación anterior, que tenía mucho también de lo cómico. Yo creo que el DNA, ¿no? El DNA de nuestra época nos está mostrando cosas muy problemáticas, y quiero usar a la ciudad como una ventana, digamos, a procesos amplios que van más allá de la ciudad, y que en realidad la ciudad se vuelve más y más un espacio donde lo no urbano también tiene un momento estratégico, no simplemente así un momento casual, un momento estratégico. Ese ya es un tema que yo desarrollé un poco en el Global City. Debo decir que en mi tipo de trabajo yo he establecido un poco ex post, no ex ante, que necesito una especie de espacio de libertad. Yo lo llamo before method. El inglés que tengo es un poco elemental, no hay muchas palabras, pero me imagino es todo o griego o latino, así que no debería ser un problema muy grande aquí en este público. Entonces, esta cuestión de before method, el método siendo la cosa que disciplina ciertamente en las ciencias sociales, me hace pensar, claro, a Kafka, ¿no? Before the law, enfrente a la ley, que es o el espacio del miedo, porque la ley está por cortarte la cabeza, por decir, chop off your head, o es el espacio de lo que podríamos llamar la indignación epistemológica, no la indignación así que, ¿no? That you beat your chest, pero mental,
la violencia mental que te da una explicación de algo que vos no crees que esa es la explicación. Entonces, en un librito que yo estoy haciendo ahora, que llamo Expulsiones, hablo de la necesidad de ir más allá del tema de más desigualdad, más pobreza, más desplazamientos, etcétera, etcétera. Y que realmente al límite hay una especie de ¿cómo decirlo?, bordes sistémicos que se van multiplicando y que cuando algo cruza ese borde sistémico se vuelve invisible. Y yo creo que nuestras grandes ciudades, con todas sus materialidades, contienen hoy en día un creciente número de estos bordes sistémicos y son invisibles. Entonces yo quiero hablar de algunas de estas materialidades que no las vemos, y en parte no las vemos porque el ojo conceptual no lo tenemos, porque estamos todavía prisioneros de viejas categorías, de viejos lenguajes. Entonces, estas tácticas analíticas, y lo que voy a hablar son justamente estas tácticas analíticas y este espacio antes del método, así que es un poco, no es demasiado refinado. Pero una cosa crítica, aquí algunas cosas críticas, me parece que es importante desestabilizar los significados que han adquirido una cierta estabilidad en el último siglo, el último medio siglo. Hablar hoy en día del Estado Nacional, bueno, aquí en Bilbao eso es problemático de todos modos, pero eso no es lo que estaba pensando en el Estado moderno liberal, digamos, ¿no? Hablar de las clases medias, hablar de la economía. ¿Qué significa eso hoy en día? Y mismo hablar de la ciudad, cuando tenemos megaciudades donde hay mucho de lo rural en esas ciudades, ¿no es cierto? Una segunda táctica analítica para mí es ¿qué es lo que yo no veo cuando invoco una explicación muy poderosa? En este caso, la urbanización. Estoy muy cansada de oír a político espero que no haya ningún político aquí, decir, y vamos a una época donde más de la mitad de la gente vive en la ciudad. Por favor. Y nunca se fijan en el espacio más amplio, y yo quiero también hablar de ese espacio más amplio, el cual produce también o contribuye a esa urbanización, como los desplazados, dadas las grandes compras de tierras que están pasando. Ahora yo estoy mirando a un reloj muy grande aquí y veo que estoy todavía en mis primeros 2 slides. Entonces vamos a apurarnos un poquitito aquí, porque si no esto no va a funcionar muy bien. Ahora, una modalidad para mí en mi investigación es que para explicar la X, en este caso la ciudad, necesito la non-X, la no X. Yo no puedo decir la ciudad es la ciudad es la ciudad, en tantas palabras, ¿no? Necesito otra cosa. Entonces, por ejemplo, me hago una pregunta. ¿Cuál es, cómo se dice eso? La máquina de vapor, the steam engine. ¿Cuál es el steam engine de nuestra época? O sea, el steam engine siendo algo que estaba presente directamente o indirectamente y que alteró de maneras visibles y de maneras no visibles. Y yo creo que es la finanza hoy en día. En este punto, en la ciudad, la finanza ha logrado financializar casi todo, casi todo. Entonces, es muy importante para mí distinguir la banca tradicional de la finanza. La banca tradicional vende dinero que tiene. El sistema financiero o la firma financiera vende algo que no tiene. Y en ese vender lo que no tiene residen 2 propiedades. Una es la necesidad de inventar puentes, instrumentos financieros, para invadir sectores que pueda financializar. Nuestras ciudades hoy en día han estado financializadas hasta un punto extraordinario y la gran mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Quiero mostrarles así muy rápidamente aquí unos datos. Y esto no hay tiempo para elaborar, pero es un instrumento financiero que buscó usar casas modestas, porque era todo lo que quedaba, y generar un contrato donde todo lo que importaba era el contrato.
Es una historia de innovación financiera. Esto no tiene nada que ver con el Estado tratando de ayudar a los hogares modestos. Y es una historia breve y brutal que duró 7 años. En 7 años, 13 millones de hogares fueron bajo foreclosure, ahí yo no sé. Y de acuerdo de nuestra banca central, 9.2 millones de hogares, la gente salió fuera. 9.2 millones de hogares son 30 millones de personas. Esas personas son invisibles, no las vemos. No vemos los espacios abandonados. Además, es un instrumento tan poderoso que ahora está por Europa. Y aquí yo tengo una lista en mi nuevo libro de los 27 países europeos. Entonces aquí los números son mucho más pequeños. Pero mismo Alemania, entre los de alto crecimiento, Alemania está ahí. No sé si se ve, ¿no? O sea, en el 2900, 91.000, 88.000, etc. O sea, invisible. Nosotros pensamos Alemania, pensamos la economía que funciona. No, hay un estrato ahí. Y estas son modalidades de este borde sistémico donde la cosa se vuelve invisible. Tengo que avanzar rápidamente. Por otro lado, tenemos este superprime housing market, un mercado inventado. Y aquí son los precios mínimos de todo esto y la mayoría de las nacionalidades. Ahora, esta gente, yo paso, ustedes ven, pueden escucharme a mí y leer eso, ¿verdad? Porque yo voy a estar hablando de otra cosa de lo que está ahí. Estos son los ejemplos. Entonces, hoy en día, lo que está pasando aquí es la compra de tierra urbana. Esto no es housing, no tiene nada que ver con housing. Hay espacios más y más amplios que son en la ciudad propiedad de, sabe uno, de financieros de por todos lados. Entonces, inversores, investors. Ahora, ¿cómo compra uno hoy en día tierra urbana? La compras a través de edificios. Y hay muchos datos, tenemos muchos datos que muestran que muchas de estas casas de lujo, que el precio básico en Londres y Nueva York es 100 millones. Ninguna de esas propiedades, objetivamente, debería costar 100 millones. Pero hay tanta concentración de riqueza al top que ya no saben qué hacer. Ahora, la otra modalidad es lo que yo llamo en las sombras de esta categoría urbanización, in the shadows. Suena mucho mejor, creo, en inglés, ¿eh? In the shadows of urbanization. Para mí es casi una poesía eso, claro, yo soy un poco una bestia, como decimos en Buenos Aires, pero esta es la compra de tierras rurales, lo que llaman en inglés land grabs, no sé si hay un equivalente en español. Ahora, es una vieja historia que tuvo muchas fases de imperio, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es cuando la curva, por así decirlo, cambia. A partir del 2006, la crisis financiera pasa en el 2007, 2008, a partir del 2006, 220 millones de hectáreas fueron compradas entre 2006 y 2010 por unos 15 países y unas 100 empresas. En Asia, ahí están, en América Latina, también en Europa. En Europa hay mucho de esto. En Cambridgeshire, en el Reino Unido, es el terreno rural alrededor de Cambridge, donde está Cambridge University, una pequeña ciudad. Los mormones de Utah están comprando tierra a tierra. En Francia, las grandes corporaciones están comprando tierras de manera que las nuevas generaciones de jóvenes que quieren ser, ¿cómo se dice? Farmers, ¿no? Que Francia tiene mucha tradición, no pueden comprar ya tierra. En Europa aparece poco ahí, en este cuadro, porque el mínimo tamaño de estas propiedades es 200 hectáreas en esta medida, en estos datos. Bueno, sigo avanzando. Segundo, bueno, lo que quiero decir aquí también, y aquí quiero hacer hincapié, es que ¿qué pasa cuando China compra 2.8 millones de hectáreas para hacer una plantación de palma? Hay una evicción de floras,
faunas, economías rurales, pequeños campesinos, manufactura rural, etc. ¿Dónde van? Van a las ciudades. Eso es la shadow, in the shadow of urbanization. Ahora, esto es otro cuadro importante. La mayoría de la gente cree que toda esta tierra va para producir comida. No. Biofuels. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay áreas ahora, por ejemplo en Brasil, también en África, en Argentina, donde en el campo hubo siempre pobreza entre los trabajadores, pero no hambre. Hoy hay hambre, porque no podés comer soya y todo eso. Entonces, eso también genera una migración a la ciudad. Entonces, cuando yo pienso en la ciudad, la ecología del futuro, yo pienso en toda una serie de variables que no son urbanas. Las tenemos que traer dentro del esquema conceptual. Quiero acabar, y veo que tengo 1 minuto y 28 segundos, con Yo creí que en España eran más... Bueno, España, no estamos en España. ¡Oh, la, la! Muy bien, aquí son serios. Y yo les estoy dando una charla seria. Bueno, la cuestión también de esta cuestión de desestabilizar los significados. Y aquí le estoy pensando en la ciudadanía. Les muestro un mapa. Este mapa yo desde el 2010 lo vengo mostrando y la gente no podía entender. Son 10.000 edificios, la gran mayoría privados, que están full time, gathering data. It's the surveillance apparatus. Les doy otro dato. Esto es de Washington, estamos hablando de ciudades. No sé si se puede leer muy rápidamente, pero bajo construcción en Washington hay una cantidad impresionante, 17 millones de square feet, de metros, no, square feet, son pies cuadrados, no sé cómo. Que lo que me gusta es la última frase, es el equivalente de casi 3 pentágonos, bueno, y de 22 Capitol buildings, el Capitol siendo la casa, digamos, de la democracia, ¿no es cierto? Ahora, quiero volver a esto. Esto tiene casi 1 millón de empleados con top secret clearance. Snowden sale de eso también. Muy internacional. Si el mejor builder de algoritmos es un matemático ruso, ¿sabes qué? Están ahí. Entonces, y esos están ahí. Observación, y saben, está pasando en Alemania. Yo estoy haciendo estudios en Alemania, en Holanda, en el Reino Unido, en Francia. No voy a hablar de aquí, ¿no? Porque no sé. Pero, entonces la pregunta para mí es, ¿quiénes somos nosotros, los ciudadanos? ¿Somos los nuevos coloniales? Nosotros, la transversalidad internacional que existe en todo el aparato de observación, la necesitamos también entre nosotros los ciudadanos. Y termino con la imagen de una especie de espacio indeterminado, la importancia de recuperar en nuestras ciudades dominadas por megaproyectos, indeterminate space, no sé cómo se dice en español, indeterminado. ¿Saben lo que digo, no es cierto? Y entonces la noción de la Global Street, que suena mucho mejor en inglés que en español, no suena bien en español, creo. Pero tengo que terminar, sí. Me decían, ya estoy traumatizada aquí, me va a caer el machete. Entonces me interesa recuperar la noción de espacios donde los que no tienen poder pueden hacer historia. No necesariamente empoderarse, that's a big deal. Yo creo que eso es muy... Pero que la falta de poder, that powerlessness, se vuelve compleja. Y en esa complejidad de la falta de poder, el poder hacer una historia. Y la última imagen, la única imagen, así un poco imagen que tengo, una cantidad de gente que logra desestabilizar máquinas diseñadas para destruir a cuerpos y a edificios. En la ciudad, en el espacio de la ciudad, eso es posible. En una plantación no es posible. Gracias.
Muchísimas gracias, Saskia. Bueno, ha sido interesantísimo. Me quedo con esa idea de del cambio de paradigma, de la nueva máquina de vapor de nuestra época, que son las finanzas, ¿no? Con su capacidad de multiplicar la renta sin pasar por el consumo, ¿no? y esa necesidad de recuperar espacios desde donde los que no tienen poder pueden hacer historia. Bueno, el segundo ponente es Tarek Cherkoui. Tarek es oficial jefe de estrategia de la Autoridad de Museos de Qatar. Bueno, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas. Todo el mundo ha oído más o menos historias de Qatar, de lo que está sucediendo en Qatar, ese pequeño país en Oriente Próximo que está, pues, de alguna manera reinventando su propio futuro. Es el país con mayor renta per cápita del mundo, con una ciudad, Doha, que concentra, si no me equivoco, la mitad de su población, 2 millones de habitantes, de los que solo un 15% son nativos. Bueno, se habla mucho del milagro catarí, de cómo esa capacidad de atracción que ha generado, construida con el llamado poder blando. Bueno, en ese país trabaja Tarek, que es un experto ejecutivo de gestión estratégica, a quien le doy ahora la palabra. Yes. Well, hello, everyone. The theme for today's session is about the city as a cultural ecosystem. To know how Qatar is responding, let me start first by acknowledging that Doha, the capital of Qatar, keeps on reinventing and repositioning itself on the map of international architecture and urbanisms with different degrees of expression, so that today it has become basically a global capital in the Gulf region. It all started with the vision, with the national vision, the Qatar National Vision 2030. This new vision really enabled a new path for economic development and also envisioned Qatar as an emerging hub within international networks. This was further articulated in the Qatar National Development Strategy, which was announced in 2008. So basically, today, if you want to understand what we in Qatar are doing, there are 5 concepts of hubs. The first one is what we can call an investment hub. The aim is to have Qatar on the center of international investment opportunities. The second hub is a knowledge hub. Some of you may have heard about the Qatar Foundation. Qatar Foundation has established a whole education city north of Doha, so that with the aim of putting Doha as an emerging center for higher learning in the Gulf region. And thirdly, the vision articulated Doha as a transit hub. Some of you, again, I'm sure most of you would have known about Qatar Airways, the sponsor of Barcelona. The Qatar Airways has indeed established Doha as a transit hub in the world. And fourth, the other hub is a media and political hub. Al Jazeera, again, did an outstanding work of putting Doha on the map and Qatar on the map of the international map of media and politics. And last but not least, establishing Doha as a cultural hub with the aim of making of the capital city a vibrant and creative cultural city. So consequently, as you can imagine, there are huge investments that were made over the last years and in the upcoming years, which some figures are reported to be around
100 billion US dollars, or 87% of GDP, into large infrastructure projects, which include a lot of stadiums, as you would imagine, in the run-up of the World Cup 2022, but also, and more importantly, a lot of hotels, tourism facilities, leisure, and also road networks, a new metro system, even a new city north of Doha, which would host about 250,000. But what is more important in my view is that culture was at the center of these development plans. This is, I think, shows the vision of the leadership of the country. Culture was not considered to be in the periphery or in the margins. It was considered to be core in the development plans. So I would like to highlight what we in the Qatar Museums Authority, the organization that I represent, have been doing with the aim of enhancing the cultural ecosystem of Doha. We have established few museums already in Qatar. One of them is the one you see the image behind, the Museum of Islamic Art. We have partnered with a key international architect, namely IMPay, to build that fantastic facility. But also we have established a museum for modern art, which is called simply Mathaf. Mathaf is museum in Arabic. Again, we have already established several galleries across the city of Doha, and we have several museums in the pipeline and other institutions that will be unfolding. And we have created a lot of spaces already for artists, local and international, and we have enhanced our public art exhibitions. Our aim has been to cater for the needs of the local population, but also to attract international crowds, because we do believe that international visitors are also guests of the city and have to enjoy the life within Qatar and within Doha most particularly. But the point I want to make is in Qatar Museums Authority, we want to make more than that. We don't want to go into just building museums or creating what some would call a Lego system instead of an ecosystem. What we want is to take the museums beyond the four walls. We want to promote and nurture local talent and emerging artists and craftsmen. So, for example, the image that you see here is one of our projects that was announced yesterday. We have turned what used to be an old fire station, unused, into a major artist in residency program in which artists can have studios and showcase their art and make this facility a place for public interaction. We've done other works as well. For example, this image is about Al Wakra Creative Hub. We have turned what used to be a very old fishing village into a creative hub in which artists and, again, craftsmen can come and have their own studio and place of work to showcase their art and be part of the public sphere. But more than this, Qatar Museums Authority is not the only one playing in this field. There are other people also doing a lot of great work in Qatar. For example, Souk Waqif, which is a traditional souk in Qatar, was turned and was reshaped and renovated to be a place where there are a lot of art galleries, a lot of spaces for public interactions, and where concerts and other events can take place while preserving
the local architecture. This fixation of preserving the historic and the historic architecture's Qatari style is also present in another work done by Qatar Foundation. Qatar Foundation is now busy revamping the old Doha, which again will preserve the Qatari architecture style while offering spaces of interactions, and it's an environmental friendly, people-friendly space for more interactions. Again, and to close, I think my time has come to finish. I hope today, with this in mind, the audience in this auditorium will know the kind of work we are doing in Qatar to enhance the cultural ecosystem. But also, and most importantly, that we are marrying culture and growth in a way that will enrich the Qatari society. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Tarek. La verdad es que resulta, bueno, no sé, por lo menos lejano y supongo que refrescante el que un país pueda gastar 100.000 millones de dólares en infraestructuras, hoteles, turismo y que la cultura esté en el centro de ese plan de desarrollo, ¿no? Bueno, la siguiente ponente es Beatriz Colomina. Beatriz, bueno, es probablemente la arquitecta española más reconocida internacionalmente, es catedrática en Princeton y aunque es española, creo que ya lleva más tiempo ya viviendo en Nueva York que en España. Es autora de un montón de libros que investigan la relación de la arquitectura con otras áreas, ¿no? Con otras, pues desde la publicidad hasta la sexualidad, incluso la enfermedad. Bueno, sabe mucho de ciudades porque las ha investigado, porque ha escrito de ellas y porque ha vivido y vive en una de las grandes urbes. Beatriz Colomina. Muchas gracias. ¿Esto funciona? Sí. Estoy, por supuesto, encantada de estar aquí con vosotros y también de escuchar tantas presentaciones tan sugerentes, ¿no? Tengo el problema siempre el mismo de que, como llevo más de 35 años, de hecho 34, en Nueva York, casi me resulta más fácil hablar en inglés. Y además me acordaba de una vez que había venido a San Sebastián a dar una conferencia y pregunté a ver cómo querían que hablaran y me dicen, ¿pero usted habla vasco? Digo, pues no. Dice, pues no, pues entonces directamente en inglés. Digo, bueno, pues... Desde entonces me he quedado con la idea de que aquí o uno hablaba vasco o mejor en inglés. Y entonces... Entonces, si prefieren, lo hago en inglés. Bueno, todos, we all have our obsessions, as is clear here. And whenever I think about the cities as a city of images. And I think about it in ecological terms. That's why I gave it this title, Towards an Ecology of Images. There is an ecology of images that defines urban life and that may even be at the core of contemporary urban life. But not images as superficial layers, but a kind of an inhabitable depth, an architecture, therefore, of images. This is a question that has been building up in my writing since the 1990s. We all have our obsessions, as I say, but I'm increasingly thinking about what seems to be a new condition. Instead of urban life in an expanded, even global field of images, urban life without necessarily even going outside, but still surrounded by images. This is complicated, because I have only two hands. We are, of course, surrounded today everywhere and at all times by arrays of multiple simultaneous images in the streets, in airports, in shopping centers. This, by the way, is New York around 1990. In airports, in these images of Martha Rosler, in our gyms, etc. And even, of course, in our phones and even mobile devices. In other words, the idea of a symbol image commanding our attention has faded away. It seems as if we need to be distracted in order to concentrate, as if all of us living in this new kind of space, the space of information, could be diagnosed en mass
as suffering from attention deficit disorder. The state of distraction in the metropolis that was described so eloquently by Walter Benjamin early in the 20th century seems to have been replaced by a new form of distraction, which is to say a new form of attention. That is, rather than wander cinematographically or cinematically through the city, we now look in one direction and see many juxtaposed images, even moving images, more than we can possibly synthesize or reduce to a single impression. Even when we sit in front of our computers, and this has been for a while already, staring with a fixed gaze at many simultaneously open windows through which different kinds of information streams towards us. The interesting thing about it, and these are, by the way, images of the internet around 1999, is that we seem to hardly even notice it. It seems as natural to us as if we were simply breathing in the information. Images have become part of the air we breathe in the city. Now, how one will go about writing a history about this new form of perception? Of course, one will have to go to all these spaces of control. I'm not going to spend a lot of time in there, but all these, for example, spaces of surveillance in a highway, hidden between the spaces of everyday life, there are all these spaces that we do not have access to, but nevertheless are there and somehow affect our experience or our space. Of course, we could also go to the invention of the television studios with their wall of monitors from which a director chooses the camera angle, or we could even go to Cape Canaveral with its mission control room. Perhaps more interestingly, one even could go back to World War II and think about all these situation rooms that were envisioned with multiple projections, bringing in information from all over the world and presenting it side by side for instant analysis by politics and military commanders. I mean, this, of course, was given beautiful form in Doctor Strangelove film. But it's not simply the military or war technology that has defined this new form of perception. Designers, architects, and artists have been involved from the beginning in playing a crucial role in this kind of multi-screen, multimedia techniques of information presentation. Well, of course, when we think about art, we think about, in terms of multi-screen, we think about the happenings of the 70s or the 60s, but architects were involved, and interestingly enough, in military operations and governmental propaganda campaigns. For example, the American exhibition in Moscow of 1959, the site of the famous kitchen debates between Nixon and Khrushchev, was obviously a Cold War operation, and it turns out that the IMSS multi-screen presentation was kind of a very powerful weapon. So architects and artists involved with the military and the government in this new form of perception that now has to become everyday for all of us. For this exhibition, the IMSS brought this film, Glimpse of the USA, projecting into 7 gigantic screens, 20 by 30 feet, suspended between this vast geodesic dome designed by Bucky Fuller. More than 2,200 images presented a day in the life of the United States. And they were pulled from many different sources, from photo archives like Magnum or magazines, individual photographers such as Julius Sherman or Edler Stoller. But perhaps much more interesting, in kind of an anticipation of our contemporary condition, the IMSS also asked their friends to provide images. And the images were of course combined into 7 film reels and projected. It's significant to me the fact that the IMSS already thought that anybody's images could be good, that they will give cameras to their employees, even to the children of their employees, incorporating them into their project. This, I think, anticipates today's social media. For example, this is still Moscow, and this is still the glimpse of the USA, but there are kind of walls of information which were a trademark in their exhibitions, is this dense, non-hierarchical space defined by images, that a space that exceeds our capacity to absorb them.
Now, I want to go very briefly to point out to the fact that we are today in a completely different situation again. The screens keep getting closer and closer to our bodies. They have become even part of our bodies. Equipped with these mobile network devices, we filter the world through them. We navigate the city with the help of Google Maps. We monitor traffic in the highway and decide on alternative routes. We are also bombarded with all kinds of information from our friends, right, who send us images of pictures of their kids or their cats, and tweets and retweets, report information. So they are making or passing on news rather than simply receiving it. Everybody is today a curator of stories and images. A whole new generation will tell you they don't read the newspapers anymore. It's not that they read them digitally, that's our generation. They rely on Facebook and social media to alert them to any news of any significance. Now, what is the consequence of this state of affairs for the city? What is private and what is public today? What is urban and what is domestic? What is inside and what is outside? What is night and what is day? Because, of course, the ecology of images is not just a question of space, it's also a question of time. We are living in a 24/7 culture, as Jonathan Crary has recently argued in this little book, 24/7, Capitalism and the End of Sleep. It's a beautiful book, small, like corresponding to our attention deficit disorder age. We cannot tolerate anymore these big books. No, who can read that, right? I think it's a very provocative book, but I hesitate about the cover. I'm not sure what it is. They don't give credit to it, but it looks like a fragment, perhaps from an Andres Gorsky image. But it's a classic image of a building at night, the kind of traditional image of the city that never sleeps, and yet this may be a very old image now. In what is probably now a very conservative estimate, last year in the Wall Street Journal, actually in 2012, that 80% of young New York City professionals work regularly from bed. 80% of young professionals in New York work from bed in 2012. How many are working in bed now? Millions of dispersed birds are taking over from concentrated office buildings, many, by the way, with a lot of empty space today. The office is, in other words, defeating the tower. Network electronic technologies have removed any limit to what can be done in bed. Now, how did we get there? We could go back, of course, to that beautiful test of Benjamin, of Louis Philippe in the interior, and I don't have time to go into it, but he talks about the separation between the space of work and the home. Industrialization brought with it, of course, the 8-hour shift and the radical separation between home and office, factory, rest and work, night and day. Post-industrialization collapses work back into the home and takes it even further into the bedroom and into the bed itself. Phantasmagorias are no longer the wallpaper of Benjamin or the cushions that he talks about, the fabric, the objects, etc. Phantasmagoria is today in the media, in the electronic devices. The whole universe is concentrated on a spot, with the bed floating in an infinite sea of information. To lie down is not to rest, but to move. The bed is now a site of action, but this voluntary invalid has no need for their legs. The bed has become the ultimate prosthesis, and a whole new industry is devoted to providing contraptions to facilitate work while lying down, reading, writing, texting, recording, broadcasting, listening, talking, and of course, eating, drinking, sleeping, or making love, activities which seems to have been turned of late into work itself. Have you noticed how in American restaurants they don't tell you if you have finished with what you are eating, but they ask you if you are still working on it? So you're working on your food. Or how all these newspapers that give you advice on how you have to work on your relationships and the way to work on relationships, because nobody seems to have sex anymore, is that you have to schedule sex, to put it in the calendar like any other activity. I think this philosophy is already embodied in the figure of Hugh Ferner, who famously moved his office to his bed in 1960 and turned it into the epicenter of a global empire with his silk pajamas and dressing gown as his new business attire. I don't go out of the house at all.
I'm a contemporary recluse, he told Tom Wolfe, guessing that the last time he had been out of the house had been 3.5 months before. Fascinated, Wolfe described him as the tender, timpani green heart of an artichoke. Playboy was the first to turn the bed into a workplace, but from the mid-50s on, the bed becomes increasingly sophisticated, outfitted with all kinds of entertainment and communication devices as a kind of control room. The bed itself, you can say, is a house, the bed of Hefner. It's rotating, vibrating structure. It's packed with a fridge, hi-fi telephones, filing cabinets, bar, microphone, dictaphone, video cameras, headphone, TV, breakfast table, wall surfaces, control for all the lighting fixtures in the house, so you don't have to move, right? All for the man who never wants to leave the house. The bed became the ultimate American office, you can say. Post-war America inaugurated the high-performance bed as the epicenter of productivity, a new form of industrialization which was exported globally and has now become available to a global army of dispersed but interconnected producers. A new kind of factory without walls is constructed by compact electronics and extra pillows for the 24/7 generation. The kind of equipment that Hefner envisioned, some of which didn't exist, like the answering machine, is now expanded for the internet and social media, who not only work in bed, but socialize in bed, exercise in bed, read in bed, and entertain sexual relationships with people miles away from their beds. The Playboy fantasy of the nice girl next door is more likely realized today with someone miles or even continents away from where we are. It is much more likely to be continents away than in the next building. And is anybody guess if this person is actually real, exists in some place or time, or an electronic construction? And does it matter? As in the last film, I love this film, Her, a moving depiction of life in the soft uterine state that is a corollary to our new mobile technologies. Her is an operating system that turns to be a more satisfying partner than a person. The protagonist lies in bed with her, chatting, arguing, and making love. If, according to Jonathan Crary, capitalism is the end of sleep, colonizing every minute of our lives for production and consumption, the actions of this voluntary recluse are not so voluntary in the end. In today's attention deficit disorder society, we have discovered in the meantime, we knew all already with the siesta in this part of the world, that we work better in short bursts, punctuated by rest. Today, many companies produce these sleeping pods and install them in the office to maximize production. Bed and office are never far apart in the 24/7 world. Self-spatial enclosed bed has been designed for office spaces and for airports, turning them into these compact sealed capsules, a mini spaceship that can be used in isolation or gathered in clusters. Between the bed inserted in the office, these beds, and the office inserted in the bed, a whole new horizontal architecture has taken over. It is magnified by the flat networks of social media that have themselves been fully integrated into the professional, business, and industrial environment in a collapse of traditional distinctions between private, public, work, play, rest, and action. The bed today has become a portable universe, equipped with every possible technology. Now, what is the architecture of this new space and time? It's interesting to me that in the 60s and 70s, experimental architects they have no problem devoting themselves to the equipment of the new mobile nomad in a whole galaxy of lightweight, portable interiors with soft reclining spaces as the core of a complex prosthetic extension. All these projects can be understood as high-performance bed, complete with media, artificial atmospheres, color, light, smell, etc. Rainer Banham didn't have any problem writing about naked Jane Fonda flying through space in her far-line horizontal bubble in the same breath that he enthusiastically embraced the architecture of Playboy. It was a matter of time, and I know Yoko Ono is coming here soon, that John Lennon and Yoko Ono held a week-long bed-in for peace in the Amsterdam Hilton Hotel during their honeymoon in March of 1969. Of course, the idea of the bed-in comes from sitting protest,
and was intended as a non-violent protest against war and to promote world peace. The bed, in other words, has taken over from the street as a site of protest. They invited the world's press into their room every day between 9 and 9. In conclusion, what then is the nature of this new interior in which we have decided collectively to check ourselves in? What is the architecture of this prison in which night and day, work and play are no longer differentiated and we are permanently under surveillance? New media turns all of us into inmates, constantly under surveillance, even as we celebrate endless connectivity. We have all become contemporary recluse, as Hefner put it a half a century ago. The city has moved into the bed. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Creo que ha sido una de las explicaciones más divertidas, interesantes que he visto de la vida urbana moderna y de ese camino del campo a la fábrica y de la fábrica a la cama. Bueno, el siguiente ponente es Juan Diego. Juan es director general de BEAD, que es la sociedad mixta que gestiona el programa Vizcaya Creativa, y es el secretario general del Bilbao Vizcaya Design and Creativity Council, que es un órgano público-privado para impulsar el diseño y las industrias creativas. Juan nos va a hablar del caso de Bilbao, que entiendo que se ha hablado aquí en las jornadas anteriores, y cómo, bueno, un poco cómo Bilbao, después de la crisis de los 80, abordó una transformación urbana exitosa, que ahora se ve como una transformación exitosa, y cómo ahora, cuando estamos otra vez estábamos mejor que bueno, en un punto muy positivo y con mucho optimismo, llega otra crisis y la ciudad tiene que encontrar una nueva respuesta a este desafío, y cómo esa respuesta entiendo que tiene que ver también con la creatividad. Pues adelante, Juan. Eskerrik asko, ¿se oye? ¿Ahora? ¿Se oye? Habla y se oye. Sí, se oye, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, yo venía, pero estoy tan impresionado por la exposición de Beatriz que creo que por lo menos el primer mensaje hay que cambiarlo. O sea, tengo que lanzar otro mensaje diferente. Es "Don't stay in bed". Salvemos nuestros museos, nuestros teatros y, ¿por qué no, nuestros bares? Really, ese es the first one. Don't stay in bed, yes. Okay. Bueno, el Foro de Aviñón tiene como hilo conductor la cultura, y la cultura tiene muchas formas de sentirse y de manifestarse, ¿no? Pues una exposición de arquitectura o de escultura, una obra de teatro. Yo personalmente he disfrutado mucho con una de estas manifestaciones, que es la lectura sosegada de un libro. Entonces, por ello, con vuestro permiso, voy a dar precisamente esta forma, la de lectura serena de un libro, a mi presentación. Yo era un niño de Bilbao que a escondidas jugaba a las cartas en un antiguo almacén abandonado de vinos en el centro de la ciudad. Todavía recuerdo aquel olor rancio y la mugre de los barriles de vino sobre los que jugábamos. Si hoy volviera al mismo lugar, jugaría con mis amigos en un espacio de ensueño, entre hermosos edificios suspendidos sobre 43 columnas, cada una diferente. Podría, además, bañarme, leer un libro o escuchar música. Mi viejo y querido almacén de vinos no ha desaparecido, simplemente se ha transformado, como la ciudad en la que he nacido y cuya historia os voy a contar. Bilbao fue fundada en el año 1300 y pronto se situó como ciudad comercial y puerto de salida de mercancías de la península hacia Europa. En el siglo XIX vivió un fuerte crecimiento económico ligado a la industria del acero, de carbón y de la construcción de buques. Ello atrajo entidades financieras, de seguros y de servicios. En el siglo XX, Bilbao era una ciudad industrial con un gran parecido a otras del norte de Europa. Una ciudad dinámica, pero gris. Rica, pero con grandes desigualdades, moderna, pero muy contaminada. Llegó la primera gran crisis de los 80.
las grandes empresas cerraron, el paro se incrementó, la crisis social creció y, además de todo ello, en 1983 Bilbao sufrió unas grandes inundaciones que arrasaron todo el barrio antiguo de la ciudad. Bilbao, en 1983, había tocado fondo. ¿Sería esta la historia de otra ciudad industrial venida a menos y condenada al olvido? En Euskadi, después de 40 años de dictadura, los vascos habíamos recuperado nuestro autogobierno. Eran tiempos de ilusión, de restablecer nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras instituciones y de construir nuestro modelo de educación, de sanidad, de economía, en definitiva, de sociedad. No podíamos permitir que Bilbao languideciese. Se pusieron en marcha proyectos, pero faltaba algo. Un símbolo de orgullo, de futuro, un icono que nos hiciese soñar. Y este símbolo llegó desde la fuente más inesperada, la cultura, que trajo un museo, el Guggenheim. El Guggenheim actuó como catalizador del desarrollo económico y urbano de Bilbao. Y fue entonces cuando se abordaron una serie de proyectos que transformaron la ciudad. Una transformación que se produce en un tiempo que hoy en día nos parece corto, pero que ha durado 25 años. 25 años que pueden describirse a través de 25 proyectos. Eskerrik asko. Y cuando parecía que mejor estábamos, llega una nueva crisis, esta vez en 2008. No es local, es mundial y afecta de manera especial a Europa. Esta vez la respuesta es más difícil, más compleja. La transformación urbana de la ciudad por sí misma no es suficiente. Es necesaria otra nueva transformación económica. Si no, Bilbao corre el riesgo de convertirse en una hermosa ciudad cuya debilidad económica le conduce lenta pero irreversiblemente a su deterioro. ¿Sobre qué bases puede construir Bilbao su transformación económica? Sin duda, sobre su alma industrial, ese alma que ha desarrollado a lo largo de los siglos y que sienta a Bilbao como un traje hecho a medida. Un alma que ha hecho crecer ingenierías, servicios financieros, seguros, energía, comercio, turismo. Pero ¿será suficiente? ¿Este alma industrial es por sí sola capaz de hacer crecer la ciudad como lo hizo en el pasado? Me temo que no. Esta vez Bilbao va a necesitar también de otra alma, un alma que posiblemente siempre ha estado ahí y que en este último periodo ha ido creciendo en la ciudad, el alma creativa. Bilbao ha desarrollado en estos años un entorno favorable a la creación. Es una de las ciudades con menor índice de desigualdad social en Europa. Se ha llenado de espacios, entornos e iniciativas que inspiran y estimulan la imaginación y que hace 25 años no existían. El entorno, los espacios, las actividades, sin duda son condiciones adecuadas para que este alma creativa crezca, pero no son suficientes.
La creatividad requiere de una combinación de inconformismo, audacia y capacidad de soñar. Sin duda, el alma industrial de Bilbao también tiene estas cualidades. En caso contrario, no hubiese superado el paso de los siglos ni podría desarrollarse en un futuro. Pero el alma creativa busca ejercerlas de manera más radical. Este alma debe apoderarse de nuestras calles, comercios, escuelas, instituciones y gentes. Si no es así, seremos más creativos, pero no lo suficiente para que esta transformación económica de Bilbao pueda también sustentarse en la economía de la creación. De la misma forma que el Guggenheim ha logrado atraer millones de visitantes, la ciudad deberá desarrollar una capacidad de atraer talento creativo de todo el mundo. La creatividad sin diversidad no es lo suficientemente poderosa. Mi viejo y querido almacén de vinos se convirtió en un icono del diseño. Los oscuros muelles de la ría en uno de los más bellos museos del mundo. ¿Por qué Bilbao no puede convertirse en los próximos 25 años en uno de los iconos de la economía creativa del planeta? Una ciudad donde dos almas, la industrial y la creativa, convivan y juntas recorran caminos todavía no explorados. Eskerrik asko. Muchas gracias, Juan. Bueno, me quedo con esa idea de cómo el inconformismo, la audacia y la capacidad de soñar que requiere la creatividad se encuentran también en el alma industrial de Bilbao y cómo eso puede abrir un futuro bonito y esperanzador. Bueno, Cristina Iglesias, la siguiente ponente, supongo no requiere mucha presentación, supongo que todos la conocéis, es quizá la artista española más importante, más internacional. Su obra ha sido objeto de retrospectivas y exposiciones en grandes museos como, bueno, desde el Reina Sofía hasta el Guggenheim de Nueva York, y tiene obra pública pues, por todo el mundo, desde Estados Unidos, Noruega, Alemania, Madrid, Brasil, y pronto en Toledo, con una importante pieza de la que creo que nos va a hablar, con el agua como protagonista y que prepara para celebrar el año del Greco. Yo no doy mensajes, decía en una entrevista reciente que he leído, yo creo lugares en los que cada uno pueda vivir su experiencia. Y eso es lo que nos propone, creo, ahora Cristina, un recorrido por esos lugares, un diálogo con las distintas ciudades a través de su obra. Muchas gracias, Cristina. Gracias, Cacho. Hola a todos. Sí, voy a enseñar 3 piezas en 3 ciudades de Europa para terminar con este proyecto que estoy haciendo con Art Angel y que vamos a presentar. Art Angel es una productora británica de proyectos artísticos. Vamos a presentar en Toledo el próximo mes. Es que no sé cómo darle a esto ahora. Yes. Ya, ok. Me interesa crear lugares que tengan la capacidad de despertar percepciones dormidas en el viandante. Creo en eso todavía. Despertar sus sentidos. Hay una pieza que hice que es una habitación perdida en la ciudad, que la hice primero en Rotterdam hace unos años, como a la vez de una exposición en Vite de Bit, y después en el East End londinense, a la vez de una exposición que hice en la Whitechapel. El East End es un lugar donde también conviven culturas de todo tipo y esta pieza es un local, como otro local cualquiera, es un bazar en el que uno podía entrar si te llamaba la atención o si ibas ya porque tenías la idea que algo había ahí. Es una pieza que se compone de varias paredes que son celosías, pantallas construidas por un texto de Raymond Roussel de Impresión d'Afrique que relata una invención de un jardín, ese jardín de Béjuli-Fruén. Yo construí este lugar para que ese espectador que entrara se pudiese también perder en él o quedarse, pasar un tiempo y volver a salir a la ruidosa ciudad de Londres. Esta otra es una pieza, se llama Deep Fountain, que está en Amberes, que la hice
con Paul Robrecht y Hilde Daem, dos arquitectos belgas que hicieron esta plaza nueva, Leopold van Straat, donde cambiaron todos los flujos de la ciudad, el tranvía, etc. Es una pieza en la que introduje el agua, que luego he seguido trabajando, como un elemento que además de desvelar y velar un fondo en el que una invención vegetal parece que se abre en una grieta en su centro, tiene un ritmo de 1 hora entre su llenado y vaciado. La pieza también tiene un momento, 5 minutos totalmente vacía y 5 minutos totalmente llena. La pieza es un in-between, está entre la calle y la entrada al Museo de Bellas Artes de Amberes. Pensé en cómo la gente se mueve por la ciudad, en aquellos que se pueden parar a mirar un instante, un momento que quizá ya hayan visto y vuelvan a verlo. También pensé en aquellos que entran en el museo y cuánto tiempo tardarán, cuánto tiempo pasarán en él, y cuando salgan cómo se encontrarán la pieza, en qué estado estará, ¿no? En ese tiempo que es implícito a ella. Me sigue interesando que en las ciudades se pueden crear pequeños oasis que estén abiertos a la interpretación y abiertos a la experiencia de estar en ellos. Estas son las puertas, portón, entrada, umbral al Prado, a la extensión que hizo Rafael Moneo. De nuevo, también es una pieza que construye el tránsito entre la calle y el templo de lo imaginado. Hacer una puerta, cuando me pidieron hacer una puerta, dije, bueno, hacer que una pieza sea verdaderamente funcional me resultaba un problema, pero precisamente el estar en la ciudad y el pensar en lo público y en esos flujos y en los ciudadanos es lo que me llevó a imaginar. Además es una puerta ceremonial que solo se abre en ciertas ocasiones para poder entrar en el museo, pero sin embargo se abre todos los días. Eso me daba la oportunidad de poder construir también temporalmente. Todos los días se abre y se mueve 6 veces al día. Se abre y sus hojas y el umbral, 6 hojas que tiene, se colocan de diferente manera, formando espacios distintos, lugares distintos donde cualquiera puede ir a refugiarse o a meterse y a observar o bien los movimientos o esa invención vegetal que los compone. Es una invención repetida que podría ser infinita, que hace referencia también al jardín botánico que está muy cerca y que tiene detalles. Creo muchísimo también que en la ciudad la atención al detalle, hay detalles que para todos son distintos y cada uno tiene sus detalles donde se detiene y puede descubrir algo, o quizá, no, tampoco quiero hacer un detalle que es un detalle que te lleva a otro lugar, ¿no? Esto es Toledo, que todavía no está terminado, pero casi, que vamos a inaugurar en un mes. Es una obra que se compone de 3 lugares que van desde la parte más baja, que es el río, hasta la parte más alta, que en un convento, pasando por la plaza del ayuntamiento y de la catedral. La experiencia de cada una de ellas se trata de ver. En esta, por ejemplo, ves el río, hay una vista de Toledo magnífica, distinta a la de la vista del Greco, pero la idea es, por ejemplo, esta torre está en la universidad, la fábrica de armas que se ha convertido en el campus de la universidad. Me interesa también la intercomunicación entre cada una de esas piezas, como también entre otros lugares históricos que existen en la ciudad, y el agua como símbolo de esa comunicación, tanto de conocimiento como de diálogo, que existió en Toledo, además, cuando las 3 culturas convivieron en paz. Esto me pareció también un punto provocador y un punto, digamos, inspirador, más que nada, para elegir Toledo como ciudad donde podía una voz contemporánea hablar y convivir también con esa historia
que se superpone en capas a lo largo de todo ella. El caminar es una parte que he tenido en cuenta muchísimo en mi trabajo, en muchas piezas que hago, el atravesarlas, el rodearlas, el ir hacia ellas y cómo te las encuentras. En este proyecto lo he podido llevar a un extremo para mí muy interesante, porque conecto en la ciudad esa parte que estaba desconectada, pero que es la universidad, es una parte de la mente pensante de la ciudad, y el río, que el río ha sido siempre fundamental, porque llevar el agua desde la parte más baja a la parte más alta ha sido un tema que se ha tratado. Incluso hay historias muy bonitas como el artificio Juanelo, que era un relojero que hizo todo un sistema para subir el agua a las partes más altas. También el perderse en Toledo, que es otro clásico, también refiriéndonos no solo a Benjamin, sino verdaderamente a cómo realmente, aunque las ciudades sean nuevas, nos seguimos perdiendo, pero en las viejas, esta además que tiene estructuras árabes y judías, es en eso fascinante. Todavía está sin terminar, hay un agujero, ahí donde veis que esto es la plaza de la catedral y el ayuntamiento, es un río que aparece y desaparece. En ese aparecer y desaparecer fluye, se para, vuelve otra vez desde el río real, porque está ligeramente inclinado con la ilusión óptica de parecer que es mucho más largo y más profundo de lo que es. En esa vuelta se desborda en todo el plato, el vaso, ¿no? Veis que lo compone hacia la plaza, perdiéndose en los adoquines. De ahí, subiendo hacia lo alto, uno puede también encontrarse con varios monumentos que muchos conocéis, como hay mezquitas, sinagogas, la escuela de traductores, tiendas de artesanos, etcétera. Y creo que es importante, de nuevo, para la pieza, para la obra, por qué la he pensado así o por qué me viene bien también obligarme a pensar de esta manera, es porque creo en que la memoria que cada uno tenemos de cada una de las piezas que yo he hecho, de estas intervenciones, con la memoria de lo que es la ciudad, construye un tejido que nos afecta. Esta es la entrada a Santa Clara, que es un convento de monjas de clausura, pero me han permitido utilizar una habitación blanca que tiene entrada desde la calle. He construido un pozo que también tiene un ritmo distinto a las otras piezas, pero que también está relacionada. Es esa idea de la marea que sube y de ese sustrato y esa parte underground que existe, que está y que se comunica, como metáfora de todo lo que decía de la memoria. Muchas gracias. Bueno, ha sido un lujo, Cristina, pasear por tu obra, por esos oasis en las ciudades del mundo y poder ver antes de que se termine esta impresionante intervención en Toledo. Yo creo que esto sí logra, como pedía Juan, sacar al ciudadano de la cama y hacer que realmente disfrute con la ciudad y con el arte. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que me lo ponen aquí. Bueno, si os parece, supongo que bien. Si os parece, empiezo yo. Bueno, si me lo permitís, hago una pregunta un poco general y luego damos la palabra a ver si alguien del público quiere hacer preguntas. Yo me preguntaba, bueno, después de escuchar la intervención de Saskia me preguntaba qué pueden hacer los artistas o los gestores culturales para recuperar esos espacios donde los que no tienen poder pueden hacer historia, ¿no? O de alguna forma, como también decía Beatriz, para sacarlos de la cama, ¿no? Para romper esa dinámica en la que estamos entrando. No sé si alguien quiere responder. Bueno, o sea, yo lo veo de una manera bastante genérica con muchos actores diversos y lo que quiero hacer hincapié en realidad son dos cosas. Una es la importancia de mantener
indeterminacy, indeterminación, no sé cómo se dice, en el espacio de la ciudad. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos en nuestras ciudades, porque estamos haciendo megaproyectos, y hay mucha propiedad privada, estamos privatizando el espacio urbano. Y la otra es esta noción que los sin poder puedan ser makers. Ahora, yo extiendo ese análisis a la noción que nosotros las medias clases, no, las medias clases, las clases medias, en realidad nos hemos vuelto consumidores de nuestra ciudadanía. Ya como que consumimos todo en realidad. Entonces, ¿qué significa hoy en día hacer? Hacer ciudadanía, hacer lo político. Y ahí creo que el espacio de nuestras ciudades es un espacio importante, muy importante, porque yo no lo veo eso en muchos otros espacios que están más privatizados que la ciudad. Además tengo esta imagen que el espacio, que la ciudad, escribí un pequeño artículo que en inglés, Does the city have speech? Tiene voz, ¿no? Voz en el sentido sustantivo, la ciudad. Y yo digo sí, pero nosotros no conocemos, nos olvidamos del lenguaje. Entonces, una manera de pensarlo son estos códigos incrustados en el espacio urbano. Pensemos en el rush hour, como se dice, la hora de punta, todos corriendo, etcétera. Nos pisamos en los pies, qué sé yo, a button ripped off, pero nadie lo toma personalmente, porque hay códigos que nos dicen esto es lo que pasa, mientras que la misma acción en el vecindario, en the neighborhood, es una provocación. Entonces yo digo que, o la otra imagen que me gusta es el superauto, o sea, una máquina extraordinaria para velocidad, etcétera, distancia, llega al centro de una ciudad con muchos coches y todas esas capacidades que tiene vienen eliminadas. Y yo digo, the city has hacked the car. O sea, hacked como en hacking, ¿no? O sea que alterando la lógica original del ingeniero. Esas son capacidades urbanas, de alterar el diseño original de algo, de agregar. Entonces, para mí, esas son cosas que siempre existieron en la ciudad y que ahora están un poco a riesgo de perderse o de debilitarse. Bueno, yo me estoy empezando a cantar un tango aquí. Así que... No, es muy interesante lo que dices de eso, de la ciudad como un espacio que permite dentro de la superpoblación ese roce. O sea, que también puede ser un espacio de tolerancia, ¿no? Un espacio natural del artista. No sé si creéis... Quería responder también a esta cuestión, porque me parece súper interesante y ya ha salido aquí esta mañana cuando Evelyn, por ejemplo, hablaba del hecho de la generación Y que fabrica la cultura. Es decir, cuando nosotros pensamos en los gestores de la cultura, hay que pensar, creo, si queremos pensar en el futuro, que estamos en una situación diferente y que podemos ignorarla o analizarla y tratar de entenderla. Cualquiera puede producir cultura hoy. Antes hablábamos de los curators como estos de los museos que ponían el contenido, pero ahora el curator puede ser cualquiera. Todas estas redes sociales han completamente transformado esta situación, ¿no? El autor es aquel que es capaz de producir un contenido y puede ser que sea alguien precisamente que no sea, como dices tú, los sin poder, que puede ser sin poder excepto que adquiere el poder. Entonces, los nuevos medios pueden ser una manera precisamente de llegar a fabricar cultura. Hablabas de salir de la cama, naturalmente, pero también has hablado muchísimo de todos estos nuevos hoteles, etcétera. Esos son todo camas. En las que quieras o no, hay millones de gente en todas partes del mundo que desde la cama están visitando el Guggenheim. Y tú los puedes ignorar o los puedes pensar en ello. ¿Cuántos millones de visitantes ha tenido el Guggenheim este año? ¿Sabemos ese número? ¿Cuántos? 900.000. 900.000. ¿Y sabemos el número de e-visitors del Guggenheim? ¿Lo sabemos, el número de visitantes? Los e-visitors.
No, pero este es un número importante también y que también hace a Bilbao parte de la ciudad y parte de una ciudad que ya no es lo que entendíamos antes como no es lo que entendíamos antes como ciudad, porque las ciudades están cambiando también. Yo no he estado nunca en Doha, pero naturalmente conocía las imágenes y estaba informada de todo lo que está ocurriendo allí. Participamos de la cultura sin movernos de casa. Y lo digo yo, que estoy en el avión todas las semanas. O sea, imagínate todos los que no tienen esas posibilidades. Y sin embargo no quiere decir que estén menos informados que yo, ni muchísimo menos. A lo mejor están muchísimo más. Entonces, yo creo que hay que entender estos nuevos espacios híbridos que habitamos ahora, que son físicos y también virtuales, y en los que el papel del artista, lo que llamas tú el gestor de la cultura, que yo le llamaría el curator ahora, se están también transformando y que de alguna manera a mí me dan esperanza, precisamente, o hope, ¿no? de que las cosas pueden también cambiar. De la misma manera que la ciudad nos ofreció tantas posibilidades a otra generación, mientras que te quedabas en tu pueblo, bueno, buena suerte con eso. Todos íbamos a la ciudad, precisamente van a Nueva York, de todos estos lugares de Estados Unidos, precisamente porque allí se pueden hacer cosas buenas. Pues ahora hay millones de gente que a través de los nuevos medios accede a esta nueva forma de urbanidad. Creo que detrás había una pregunta. No, todavía no, pero habla. Es que dicen eso, ¿no? Hola. Sí, habla, se despierta. Se despierta, sí. ¿No? Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría reaccionar a lo que me parece que ha sido una ligera manipulación de lo que ha dicho Beatriz en el sentido de la ciudadanía en la cama o la sociedad en la cama. Juan Diego, parecía que estabas diciendo que la ciudadanía estaba dormida, ¿no? Y que la ciudadanía salga de la cama. Me parece que ha quedado claro que lo que decía Beatriz es que también se está participando políticamente y se está construyendo esfera pública desde la cama, y no que estamos en la cama. También habría que preguntarse por qué nos estamos replegando en la cama, gracias a que las nuevas tecnologías nos lo permiten, pero también porque hay un proceso de privatización del espacio público. No sé a qué calle quiere usted que salgamos. Pienso en la Torre Iberdrola, bueno, en el caso concreto de Bilbao, pero podemos decir en el caso de Madrid, la Plaza Sol, rebautizada como Plaza Sol Vodafone. Estamos en ese proceso y me parece un poco hipócrita y una falta de respeto hacia la sociedad dar a entender que estamos dormidos y que desde las instituciones se nos anima a que salgamos. Más. Y rápidamente, como bilbaína, no ya como profesional de la cultura, como bilbaína, ese retrato que has hecho del Bilbao de los años 80, las imágenes son potentes, ¿no? En blanco y negro y a partir de cierto momento en color. A mí también me duele. Yo he sido niña en el Bilbao de los años 80, que no era solamente un Bilbao en blanco y negro, también había mucho color, había una escena creativa, por ejemplo musical, pero de muchos otros géneros, muy fructífera. También cuando se intentan destruir esos edificios o esa imagen, esas arquitecturas de Bilbao, estamos también destruyendo la memoria de las personas que trabajaban en esos lugares y que han contribuido a que Bilbao después sea el Bilbao del Guggenheim. Entonces, mucho cuidado con reescribir la historia destruyendo fábricas, poniéndolas en blanco y negro e intentando hacer que allí nunca hubo nada y siempre hubo un paseo, ¿no? Con mobiliario urbano de diseño y tal. Primero, Juan primero por alusiones y luego Saskia también quería... Hombre, yo creo que no he dicho ni he lanzado a la sala pensar que la gente pasa demasiado tiempo en la cama, todo lo contrario, ¿no? Lo que he dicho ha sido que lo que no tenemos que estar es mucho tiempo en la cama, que el tema de conectarnos, de convivir, de salir a las calles, de vivir la cultura, de vivir la oferta que tenemos, eso es enormemente rico, que nadie puede pensar, ni estas generaciones pueden pensar que la riqueza está en la cama, consultando y estando interconectados, que es mucho más rico lo otro. Ese es el único mensaje que he querido lanzar con esto, que me parece que es muy importante para la actividad cultural de una ciudad.
Hombre, en cuanto a lo de las imágenes, yo creo que si algo también ha querido quedar claro en el mensaje es que Bilbao tiene esa alma industrial. Esa alma industrial, por el relato y por el tiempo, se dibuja en blanco y negro, que el blanco y negro también es un color muy actual. Y es algo a lo que nosotros personalmente no podemos renunciar, porque está ahí, está en nuestra forma de ser, está en nuestra forma de pensar. Yo también he vivido en Bilbao en los años 80 y a mí, yo con todo el colorido que venía en Bilbao, si alguien me pedía una palabra para definir Bilbao, pues posiblemente el gris hubiese sido un concepto que los de mi generación por lo menos compartíamos. Hoy en día el concepto es mucho más rico, es mucho más tecnicolor, es mucho más luminoso, es mucho más variado, es mucho más diverso y eso es una riqueza para la ciudad. Tomemos preguntas. Bueno, tenías una pregunta, ¿no? Creo. No sé quién tiene el micrófono. Ahí. Sí, una pregunta para la arquitecta Beatriz. Quisiera saber... Sí. Se oye perfectamente. Quisiera saber si el culpable de todo esto es Bill Gates o Steve Jobs. El culpable. No hay culpables. Esto es lo que es. Estamos en una... nosotros podemos ignorar lo que está pasando a nuestro propio riesgo, pero yo creo que ignorar la manera en la que trabaja y en la que vive la generación más joven es no pensar precisamente en el futuro. Uno puede ser naturalmente crítico, precisamente estaba pensando en lo que decías de la privatización de los espacios públicos. No es que sea solamente en Bilbao, tú imagínate que en Nueva York también, tú te vas a Midtown y todos los espacios presumiblemente públicos son privados y hay todos estos espacios, digamos, vacíos, todos estos lobbies de edificios de oficinas que se han convertido como en aeropuertos. Ahí vas al dentista y tienes que sacar el pasaporte prácticamente para subir en el ascensor. Son espacios totalmente de control. Y más todavía, cuando vas arriba a las oficinas, resulta que muchas de esas oficinas están vacías. O sea que hay toda esta representación abajo y o sea que el espacio industrial que Bilbao fue tan inteligente y tan como decir, los primeros realmente en entender esta posibilidad, ahora está quizá en otros sitios. Cuando piensas en Nueva York, yo pienso en todas estas oficinas vacías que corresponden a un modo de trabajar de otro momento, mientras que ahora tienes toda una generación que trabaja con los medios, pero sin embargo la necesidad del face to face, ¿no? del cara a cara, sigue siendo tan importante. Pero ¿cómo trabaja esta generación? Completamente diferente de la oficina. Pero mientras que los arquitectos de los años 60 y 70 no tenían ningún problema en realmente pensar con toda su cabeza, bueno, el Action Office, el Landscape Office, todas estas cosas, ¿en qué momento hemos empezado a pensar cuál es el espacio de trabajo de nuestro tiempo? Y cómo está. Yo creo que las escuelas de arquitectura están todas durmiendo. No, pero realmente, yo aprecio mucho lo que dijiste, pero ese es un espacio. La gran mayoría de la gente no duerme bastante, no están bastante en la cama. Y es un espacio invisible, masas de gente por todo el mundo. Así que yo quiero poner eso y es un mundo mucho menos visible, claro, de este mundo ahí en Manhattan, en Londres. Y para mí, claro, eso es una gran preocupación, ¿no es cierto? Así que la situación de trabajo hoy en día es una variable enorme. Y a un extremo está la cama. Yo soy una de esas que no me paso bastante tiempo en la cama. El avión es mi cama ahora, por así decir. Pero de este extremo, las masas, los horrores que estamos viendo. Y ese es el mundo invisible, ¿no es cierto? Entonces, yo no por ser pesada, digamos, quiero, pero en solidaridad un poco. La pregunta... No sé dónde estás. Vale. Hablo como pintora. Voy a hacer una pregunta a Juan Boto, a Juan Diego. Juan Diego. Juan Boto era el destino. Pero...
Sobre todo manifestar que estoy llena de riqueza y de ideas por todo lo que nos habéis aportado. Ha sido muy interesante las propuestas de todos. Y quizá a nivel de sentimiento lo que voy a decir va muy unido al alma de Cristina Iglesias. Aquí nos encontramos en Bilbao, que creo que es una ciudad con un potencial impresionante de creadores, de artistas de todos los tipos, y no me refiero solamente a los artistas visuales. Y a mí cada día me crece más la incertidumbre. En Bilbao hay mucha gestión cultural, se crean nuevos puestos, nuevos nombres que ni conocemos, pero Saskia decía que seguimos prisioneros de las viejas categorías y esto es una realidad. Entonces, hay mucha gestión cultural, pero no existe en ella los artistas. Este para mí es el gran problema. Creatividad sin canalizar y no tenemos vías. No se puede impulsar ningún cambio. No hay apoyo en la producción artística ni capacidad de analizar las obras existentes. Tenemos un buen arte de otros países. Muchísimas gracias, bienvenido sea. Regeneración cultural, nos trajeron las vacas, pintamos las vacas, lo pasemos pipa, luego las palomas, pintamos todo lo que nos traigan, pero nuestras propias creaciones llenan nuestros estudios hasta bloquearse, hasta que no cabemos en ello. Haremos una sanjuanada colectiva, tanto arte, porque a muchos ya no nos cabe nada y sin embargo seguimos. Ayer un compañero, al que quiero conocer, que me espere a la salida, hablaba en este foro de congelar, yo hablaba de sanjuanada. Quizás sea un modo más adecuado. Quiero darle a este chico mi teléfono. La cultura y la educación van de la mano, decía ayer Beatriz García, y esto es realidad. Yo creo que esta es la esperanza, el futuro, la educación. No es posible una ciudad con arte sin artistas, y no me refiero solo a los artistas visuales, sino a todos. Mi sentido de la incertidumbre crece cada momento. En arte, cualquier cuestión está enormemente enraizada con los misterios de la existencia humana, por lo que dilucidar cuál es la propuesta adecuada a veces es imposible. La vida, hasta que no se convierte en nosotros, y ahora hago referencia a cómo siente las propuestas Cristina Iglesias, hasta que no comprendemos la propuesta en nuestra sangre, en nuestra mirada, hasta que ya pierden el nombre y se confunden con nosotros mismos, no son experiencias, no podemos pintar. Vamos, vete, por favor. Heidegger decía, incluso aprender... Estoy terminando, por favor, que tiene que hablar más gente. ¿Qué me dice? ¿Sí? No, concluye si quieres, porque es que tiene que hablar más gente que te pueda responder, Cristina. Sí. Entonces, como no solo están las dimensiones instrumentales del arte, sino también la parte sensorial, me gustaría que hagamos una reflexión de cómo incorporar a los artistas en el origen, en la infancia, en la juventud, de cómo decir a un niño que no solo juega fútbol o sea economista, sino que sea un potencial artista o un potencial comprador o una persona con la sensibilidad desarrollada para favorecer esta ciudad más humana. Muchas gracias. Sí, Cuando hubo la crisis en Argentina y se ocuparon fábricas que venían abandonadas, estamos hablando del 2000, cuando es la quiebra del gobierno de Argentina, ocuparon fábricas que los propietarios se habían dejado, transformaron esas fábricas en espacios de la comunidad y las cosas que hacían, cocinaban, aprendían a cocinar, aprendían a tocar la guitarra, hacían teatro, o sea, la cuestión cultural al lado, o sea, a canto de, ¿no? Como dirían los italianos, de la cuestión de hacer funcionar las fábricas. Eso generó un espíritu de vida, una capacidad de sobrevivencia, y algunas de esas fábricas después fueron reposesionadas por los viejos propietarios porque funcionaban tan bien, pero algunas se quedaron como espacios de comunidad. Lo impresionante era ir ahí a la noche y estaban la gente, los trabajadores trabajando y estaba el resto de la comunidad cocinando, bailando, cantando, diciendo poesía.
una cosa extraordinaria, realmente extraordinaria. Mientras que con la crisis que tenemos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, la gente como que desaparece, porque no hay espacio donde se pueda generar eso. También Tahrir Square, todas las ocupaciones, los indignados aquí. Se cantaba, se pintaba, de todo siempre. Sí, es precisamente este tema que ha sacado esta chica, que es el tema de la falta de espacio público, de la privatización del espacio público. Pero mientras quería volver a recoger el tema que ha sacado al final de los sin poder. Y me ha venido a la cabeza un ejemplo que a mí me parece muy interesante de esta nueva situación en la que vivimos, que fue durante la guerra de Irak, cuando apareció esta bloguera iraquí, que luego resultó ser una joven, una adolescente, una mujer muy joven, que escribe este blog sobre Bagdad en la ocupación, con todos los detalles de lo que está pasando en el mercado, de los bloqueos para llegar, la vida diaria en Bagdad. Y resulta que de repente millones de gente seguía a esta bloguera. ¿Right? Entonces resulta que esto es un ejemplo de lo que quiero decir, de los sin poder adquiriendo poder precisamente a través de los media, y nosotros como espectadores mucho más fascinados, mucho más riveted por esta historia de la vida cotidiana que no periodista en el mundo podría jamás penetrar, porque si van tienen que estar en otra situación. Los blogs finalmente se recogieron en un libro, el libro se publicó, departamentos de literatura estudian este nuevo tipo de escritura, se convirtió en un play, etc. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Lo que llamábamos cultura está apropiándose de lo que se desarrolló en realidad en nuevos medios. Es decir, el high, lo alto, el mundo alto del arte y de la cultura, aprendiendo, digamos, de la vida, de lo diario, de lo que se produce en este espacio que es más democrático, quizá, precisamente porque el espacio público se ha retraído cada vez más. Por eso a mí me parece que hay esperanza en esta situación, digamos, de híbrida en la que vivimos y que precisamente los sin poder tienen la capacidad de... Gracias. Luego hay unos... Creo que sí, que ahora hay unos pinchos. Bueno, a ver si suena. Sí. Bueno, muchas gracias por este panel tan fascinante y la discusión sigue siendo cada vez más enriquecedora. Quería continuar un poquito con una pregunta sobre este debate continuo entre los mundos virtuales y los mundos físicos. Y desde luego yo quiero ser muy cauta en idealizar el uno o el otro o las variantes entre medio. Me parece muy, muy importante, desde luego, el seguir apreciando como el mundo virtual y las posibilidades que lo digital nos ofrece. Pero está claro que si estamos pensando en lo que es la ciudad o la experiencia cultural y lo que se puede, la capacidad que podamos tener de perdernos cuando vamos browsing around, en contraste con la capacidad de perderse cuando se pasea, hay un elemento que todavía falta en el contexto digital, que tiene que ver con esa complejidad de sensaciones y con el tipo de trabajo y de experiencias que por ejemplo, un artista como Cristina puede ofrecer, ¿no? Cuando se va más allá de las imágenes a experimentar, pues eso, con los olores, con las texturas. No sé si esto es quizá una cuenta pendiente, ver qué se puede hacer desde el punto de vista de la creatividad de los artistas para infiltrar este mundo digital, si es posible, y llegar mucho más allá de lo que ahora es posible únicamente con imágenes. Me preocupa también que aunque, por supuesto, la oportunidad de blogging, el hecho de que new media pues, pueden ser muy pervasivos, dan visibilidad a ciertos grupos y nos dan esta imagen sí, de contactos globales, transcontinentales, también hay mucha invisibilidad. Que, por supuesto, si hay invisibilidad en el contexto físico, el mundo digital, hay tantos y tantos y tantos y tantos niveles que son imposibles de percibir, no únicamente por el acceso que ciertas comunidades puedan tener a las tecnologías, pero también por la capacidad o no de la maquinaria que existe para buscarlas, ¿no? Cuánto dependemos de Google y de otros sistemas para encontrar ciertas cosas y no otras.
De manera que la pregunta sigue allí. Cuando estamos viviendo en los contextos físicos, tenemos la posibilidad de perdernos y de tener una experiencia sensorial mucho, mucho más compleja, mucho más rica, pero es más limitada a un espacio. En el entorno virtual, sí, el mundo está allí a nuestra disposición, pero es muy plano y la capacidad de la complejidad yo creo que sigue siendo bastante limitada. O sea, podemos experimentar el mundo, pero cuando llegamos a un código bastante común. Así que creo el debate continúa, creo que hay un papel muy grande aquí para los artistas, ¿no? Para infiltrar estos espacios y hacerlos, dejar o permitir que se consiga romper un poquito esta dependencia únicamente de las imágenes y ciertos sonidos para poder sentir que estamos informados o que podemos hablar unos con otros. Así que bueno, no estoy en contra en absoluto de los mundos virtuales, pero creo que hay muchísimo, muchísimo más por hacer para que la experiencia sea más compleja y que ciertos grupos sean menos invisibles en ese entorno. ¿Queréis igual Cristina o Tarek, que no habéis hablado de eso? Well, just to, this is a very interesting debate that we also are following very closely. Actually, we give so much attention as well to our online visitors and the internet viewers. For example, Museum of Islamic Art is part of the Google Art Project. So if you go to Google Art Project, you'll be able to browse through the collections that we have right now. We are also closely monitoring our audience, internet audience, and we have, because it's very easy to track, it's even easier than the normal visitors. So, I mean, we have a lot of data coming from Google Analytics and stuff like that. So we are keen on having both, because Qatar is also not easily reachable. It's not like Bilbao, you take the train from France or from Madrid and you are here. It's a different story. So we have to have both, and we are comfortable by addressing and catering the needs of both. Bueno, yo añadiría a lo que os he contado que es obvio que me interesa ese espacio físico y que creo en que puede activar lugares de la mente que son necesarios, lo mismo que es necesario si vives en la ciudad, tratar de vez en cuando ir al campo, ¿no? Pero también soy consciente de que tengo oportunidades que quizá otros artistas no pueden tener, pero me parece que es necesario que eso también siempre pensemos en toda la parte que tiene educadora, de educar a la ciudadanía, quien sea, a mirar, quizá fijarse en algo que de otra manera pues solo miraría las piedras o los ladrillos. Yo también hago piezas que tengo una web, porque soy consciente del problema que estábamos hablando, y soy consciente que hay gente que lo que es muy difícil es que alguien vaya a un lugar que está más lejos de y algunos no pueden, como decía Asas, que eso también. Entonces, yo hago estas visitas guiadas que llamo guided tours, que son como documentales sobre mi propia obra y desde la obra una mirada al mundo, referentes, etcétera, que están todos, no todos, pero están casi todos en la web, con la esperanza de que además sea otra manera de comunicarme con el mundo. Bueno, pues sí, con esta propuesta de eliminar las barreras entre lo virtual y lo físico, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias primero a todos los ponentes. Por favor. Una demanda. ¿Qué pasa? I just have a short question for Mr. Shakawi. I'm here. ¿Tenemos tiempo? Sí. Hello. I have a question concerning Qatar. This week there's been a report that more than 800 people died for the construction of the World Cup infrastructures. How long will Qatar use kind of modern slaves, in fact, to develop itself? And is this acceptable for a modern city, modern state? Well, thank you for your question. Actually, this is a very important matter to be discussed, and I will not be defensive about it. What I will say is the following. Qatar is a new kid on the block. We are coming
to the world stage, and we are learning. We are learning all practices, and one of the main practices that we are covering right now is how can we address the legislation, because the legislation allows some private contractors to do a lot of things that are damaging to the well-being of workers. And this is currently being addressed, and the government is intending to take very harsh measures on it. That said, I would also highlight the fact that problems, if you go to some statistics from construction casualties in the US, you'll find also a lot of casualties. Yes. So, I mean, let's not fall into the pit trap of just, everything that is in the Arab world or is so framed negatively. We are aware of this problem, and there is a lot to do in that sense, but also don't put it in a framework of them and us and modern slavery and what have you, because again, if all these jobs disappear from the people coming from the South Indian continent, South Asian continent, there will be a lot of people deprived from livelihoods, and it's not going to be nice as well. So what I'm saying is there is no simplistic frame of that problem. There are definitely things to be improved. There are definitely a lot of legislation that needs to be introduced. But having said that, it's also not, we are in a very intellectual forum here, and let's not fall into simplistic framings of the situation. Thank you. Muchas gracias, Tarek. Y ahora sí que lo tenemos que dejar, y creo que podemos tener ahora conversaciones igual privadas durante los pinchos. Y nada, muchas gracias a todos y a los